Ok. Muy bien. Como les decía, entonces arrancamos con San Agustín. San Agustín es consolidador, ¿verdad? Él, igual que los otros consolidadores que hemos visto en la historia, la idea es que él agarra lo que destruyó Atanasio y se ve en la tarea de reconstruir la teología, de volver a darle forma, por decirlo así. Atanasio, cuando ataca la herejía arriana, él se enfoca en los principios que vimos, que son los principios usuales de casi todos los reformadores: principios de adoración y principios de salvación, doctrina de la salvación. Básicamente ese es su enfoque. Entonces Atanasio destruye la herejía arriana y junto con Arrio, ¿a quién se lleva entre las patas? A su predecesor, a Orígenes, ¿verdad? Entonces destruye a Arrio. Al destruir a Arrio, destruye a Orígenes. Entonces la iglesia se queda sin fundamento, sin un fundamento firme, y entonces llega San Agustín con la tarea de consolidar, de darle nuevo contenido a la iglesia, no nuevo, sino recuperar, ¿verdad? Es una tarea básicamente de post-reforma, de volver a los fundamentos y construir toda una teología y toda una cosmovisión a partir de ellos. Entonces, eso es lo que le toca ahora a Atanasio. Veamos a San Agustín. Entonces, veamos el trasfondo. San Agustín tiene una historia muy interesante. Él se convirtió alrededor del año 386 después de Cristo, después de involucrarse con el maniqueísmo. ¿Recuerdan o saben qué es el maniqueísmo? ¿Qué enseñaba? ¿Cómo? Era muy místico, muy gnóstico. Sí, correcto. De hecho, dentro de su cosmovisión había dos dioses, ¿verdad? Uno bueno y uno malo, de igual poder, y entre ellos se están enfrentando constantemente para alcanzar la victoria. Entonces eso es más o menos lo que enseña el maniqueísmo. Él estuvo metido en eso, y estuvo metido en neoplatonismo, que sí enseña que hay un solo Dios por encima de todo, pero es indescriptible, es demasiado superior, y también tiene ahí sus cosas raras que ya hemos estudiado. Sí él llega a rechazar ambos movimientos, pero inevitablemente en sus escritos, en su teología, se plasma un poco de neoplatonismo. Entonces, si nunca lo han leído, recomendamos sus confesiones. Son muy buenas las confesiones de San Agustín, muy genuinas, muy transparentes. Y también es como la primera autobiografía teológica que tenemos en la historia del pensamiento cristiano. En fin, en el año 391 se convierte en sacerdote y en el 396 en obispo de Hipona. Hipona está al norte de África. Eventualmente Hipona fue tomada por el Islam. Ahí sí hubo un cristianismo bastante fuerte, pero al igual que gran parte del mundo cristiano antiguo, se lo llevó el Islam. Muy bien. Es más consciente que los primeros padres de las diferencias filosóficas entre el cristianismo y otras perspectivas. Entonces sí es antitético. Él sí reconoce las diferencias que hay entre el pensamiento cristiano y otras posiciones no cristianas. Él fue un pensador enciclopédico. En sus escritos él abarcó todas las áreas de la teología que se puedan imaginar. No podríamos estudiarlo todo. Yo creo que San Agustín sería un curso en sí mismo. Entonces no nos vamos a meter así tan de lleno. Él enfatiza las personas de la divinidad un poco más que Justino y más que Orígenes. Hace grandes contribuciones especialmente a las doctrinas de la Trinidad, a las doctrinas de la predestinación y a la filosofía de la historia. Por primera vez, de hecho, surge una perspectiva bastante bíblica, bastante centrada, bastante clara de lo que es la historia en su obra La Ciudad de Dios, también recomendada si no la han leído, La Ciudad de Dios. Punto 2, soliloquios.
diálogos con la razón. En esta obra, él dice, a Dios y al alma. Eso es lo que quiero conocer. Y le preguntan, ¿nada más? Y él responde, ninguna cosa más. A Dios y al alma. ¿Ustedes recuerdan cómo empieza Calvino su institución? ¿Han leído? Sí, pero no me acuerdo. ¿Cómo empieza Calvino su institución? Que es los primeros dos temas que toca. Conocimiento de Dios y conocimiento del hombre. Básicamente es esto mismo, ¿verdad? Que está diciendo él. Él dice, yo quiero conocer a Dios y al alma. O sea, conocerme a mí mismo. Descartes empezó también, ¿verdad? Probando la existencia de sí mismo. Él dijo, pienso, luego existo. Entonces es bien común, en realidad. Se cree que ese argumento, de hecho, lo puede haber tomado de San Agustín. Hay un paralelo común entre Dios y uno mismo, o el alma. Si no se cree en Dios, no se puede creer en el alma, básicamente, ¿verdad? Entonces no es de extrañarnos que los pensadores cristianos partan de ahí, partan del conocimiento de sí mismos y del conocimiento de Dios. Llega a la conclusión de que para conocerlos, a Dios y al alma, uno primero debe aprender la verdad sobre Dios, la verdad sobre el alma. ¿Qué es la verdad? ¿Existe la verdad? Bueno, él dice, la verdad es por naturaleza imperecedera, o sea, que no podría perecer. No podríamos amanecer en un mundo de repente sin verdad. No es posible, porque incluso si perece, incluso si la verdad pereciera, sigue siendo verdad que la verdad ha perecido. Entonces la verdad realmente no puede perecer. La idea de que la verdad perezca es autocontradictoria totalmente. De hecho, Platón usó una respuesta parecida contra los sofistas, que recordemos que el sofismo dice que lo que es verdad para mí puede no ser verdad para usted, y tiene toda esta posición bastante relativista. Ok, entonces la verdad es inmutable y eterna. Esos atributos son atributos divinos. Por lo tanto, la verdad es divina, según San Agustín. Y de hecho, él afirma: Dios es la verdad. Dios es la verdad última. Entonces, Dios y el alma existen y la verdad existe en ambos. Incluso si estoy siendo engañado por algún demonio sobre mi propia existencia, sigue siendo verdad que estoy siendo engañado. Por lo tanto, la verdad sigue existiendo, aunque yo sea engañado. Y por lo tanto, yo existo, puesto que estoy siendo engañado, y si no existiera, no me podrían engañar. Básicamente. Vean que es bien filosófico, ¿verdad? En sus procedimientos mentales. Las formas existen en la mente de Dios. ¿De dónde sacó él esto de las formas? Platón, ¿verdad? Las verdades últimas, los conceptos finales existen en la mente, pero no en la mente nuestra, porque la mente nuestra es limitada. Existen en la mente de Dios. Por lo tanto, que el conocimiento humano entonces es, o se da, o existe por iluminación divina. Platón decía que el conocimiento humano se daba por, ¿recuerdan? Platón decía que el conocimiento humano ocurría por reminiscencia, recordar. Aristóteles unió los sentidos a la conceptualización mental, ¿verdad? Agustín dice que está en la mente de Dios el conocimiento y que nosotros solo lo podemos obtener por iluminación divina. Él se acerca más a un pensamiento cristiano consistente en este sentido. Su filosofía, entonces, su epistemología, en este caso específicamente, es muy cristiana, está muy bien. En El Maestro, otra obra de él, la enseñanza, especialmente mediante señales, es imposible a menos que el alumno ya sepa lo que le están enseñando. Esto tiene ecos de Platón, ¿verdad? Con la idea de la reminiscencia, aunque él ya lo había negado. Por ejemplo, cuando uno trabaja con niños o cuando tenemos niños pequeños y les estamos enseñando cosas,
hay una señal bastante común que es señalar un objeto y decirle el nombre, ¿verdad? Entonces uno dice mesa, papá, borrador, pizarra, ventana, puerta, ¿verdad? Así es como los niños aprenden un montón de vocabulario de esa manera. Sin embargo, lo que está notando Agustín es que cómo es posible que el niño sepa asociar esta señal con lo que está aprendiendo, con lo que está oyendo. De alguna manera el niño como que ya sabe que eso se está asociando. Entonces él dice que esto sería imposible si el alumno no supiera un poco ya de lo que se le está hablando. ¿Será que ya sabe? No precisamente. Él sí dice que somos ignorantes y que tenemos que aprender, no está diciendo que no. Pero hay como un instinto que más adelante le van a dar un nombre, otro filósofo, yo creo que no es San Agustín, pero es ese equipaje o ese equipamiento epistemológico que traemos, que nacemos predispuestos a aprender. De hecho, cuando se habla de idioma, en la enseñanza de los idiomas se habla de una gramática universal. Todos los niños nacen con una gramática universal, de modo que pueden aprender cualquier idioma y entienden con facilidad, pueden aprender y entender cualquier idioma porque tienen ese instinto, por decirlo, por llamarlo de alguna manera. Es algo impreso ya en su ser que con el tiempo se va perdiendo y conforme nos volvemos más viejos, como que ese instinto se va perdiendo y se vuelve cada vez más difícil aprender nuevos idiomas. Pero el punto es este, que si bien tenemos que aprender, estamos preparados para aprender. Entonces, podemos aprender solo porque la mente ya posee verdad. Esto se parece a la reminiscencia de Platón. La verdad está en la mente de Dios, y si conocemos la verdad es porque Dios nos ha creado con ella. No solamente nos ilumina para conocerla, sino que nos crea con ella. Encima de eso nos ilumina para conocerla, encima de eso nos capacita para poder pensar y poder aprender. Punto C. Escepticismo sobre gran parte de la experiencia sensorial y sucesos particulares, accidentes, eventos. El conocimiento principalmente de universales en esos sucesos, los cuales conocemos de manera innata, los eventos históricos en las escrituras. Sin embargo, bíblicamente, él como que le resta un poco, ¿verdad?, a los eventos particulares, pero bíblicamente no solamente se trata de conceptos generales, también se trata de eventos individuales. La Biblia está llena de historia, de eventos individuales, la historia de la redención es una continuidad de eventos. Entonces no podemos despreciar los eventos de la historia, los sucesos aparentemente accidentales. El punto es que Dios se da a conocer o da a conocer la verdad no solamente a través de lo que Él dice, sino también a través de lo que hace. Agustín se enfoca más en lo que Dios dice y en lo que Él enseña a través de su revelación, pero no se enfoca tanto en las obras de Dios, las cosas que Él hace en la historia. Lo cual es curioso, tomando en cuenta que en la ciudad de Dios Él desarrolla bastante bien lo que es una comprensión cristiana de la historia. Pero en fin, sobre la inmortalidad del alma. ¿Cómo cometemos tantos errores? ¿Cómo nos comportamos mal? ¿De dónde viene el mal? Todos los filósofos han bregado con este problema, ¿verdad? El problema ustedes lo van a escuchar por todas partes, el problema del mal. Y ya les dije que vamos a tener una respuesta de fuerza apologética al problema del mal, no se la voy a dar ahorita. Pero el punto es que el razonamiento es este: si Dios existe y Él es bueno y es santo y es todopoderoso, entonces ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿Ya? Si Él es bueno, es santo y es todopoderoso, ¿por qué hay maldad en el mundo? Si hay maldad en el mundo y Dios quiere decir, es decir, si Dios es todopoderoso y hay maldad en el mundo, quiere decir que no es tan bueno, ¿verdad? Porque Él es todopoderoso, podría evitarla, terminarla, acabar con la maldad, pero no lo hace, entonces tal vez no es tan bueno. O tal vez Dios sí es completamente bueno, pero hay maldad en el mundo, entonces quizás no es todopoderoso.
quizá no puede realmente detener la maldad. Esas son partes de esos cuestionamientos más comunes que se hacen en el problema del mal. Entonces, dice, pero ¿y el error? ¿Cómo puede la mente que es verdadera convertirse en algo estúpido? Respuesta: el error, al igual que el mal, es una privación de ser. Vean cómo lo ven, igual que Platón. Es una privación de ser, un defecto en la realidad de la mente. Ahora, todo lo que Dios crea es bueno. Y si Dios creó el ser, entonces el ser es bueno, ¿cierto? Entonces lo que está diciendo es que si existe lo malo, si existe el error, tiene que ser una deficiencia en el ser creado por Dios. Entonces tiene que ser como un hueco, como la maldad. No es como que la maldad existe, sino que la maldad es ausencia de algo, es ausencia del ser. Entonces, como los huecos en el queso suizo. El queso suizo, donde hay hueco no hay queso, es nada, no se dice que ahí es no queso, simplemente no, es un hueco. Entonces esa es la idea de Agustín al decir que la maldad o el error o la imperfección es simplemente un hueco en nuestro ser, una ausencia en nuestro ser, como el hueco de una lona. Entonces el universo tiene huecos, ausencias de ser, donde no hay nada, y esas nadas son no ser. Y el mal es una forma de no ser. No es muy correcto, yo creo, el tema. No resuelve el asunto del mal, no resuelve el problema del mal. Él está tratando de librar a Dios, ¿verdad? Como diciendo, no, Dios creó todo lo que es. Lo que no es, simplemente no es un hueco. Entonces, de ahí proviene el mal, de ahí proviene la imperfección. Pero si usted va donde el panadero y le pregunta, si un panadero le mete a usted una dona que tiene un hueco de este tamaño y el pan es solamente el ancho de mis dedos, ¿verdad? Usted le puede reclamar, le puede decir, pero ¿qué es esta dona? O sea, es más hueco que dona. Y él va a decir, no, pero yo lo que hice fue la dona, yo no creé el hueco simplemente está ahí. Me explico, no es satisfactorio, la respuesta no es satisfactoria, sigue dejando a Dios mal, yo creo. Punto C. Este defecto no puede destruir el alma por completo porque la verdad no puede perecer. En la utilidad de la fe. Todos estos numerales son obras, ¿verdad?, de San Agustín. Entonces, tómenlos como recomendaciones incluso. En la utilidad de la fe. Ahí hay una defensa de autoridad. Si nunca hubiéramos oído hablar de ninguna religión, deberíamos buscar a aquellas famosas por su conocimiento. Por supuesto, eso no prueba su verdad. Estamos hablando de un contexto donde el cristianismo prevalecía. Entonces, la respuesta obvia ante una religión, al buscar una religión que sea famosa por su conocimiento, habría sido llegar al cristianismo. No sé si eso puede ocurrir ahorita, ¿verdad? Y también depende de cómo definamos conocimiento. Pero bueno, él dice que si queremos conocer la verdad cristiana debemos acudir a los expertos. Es un principio que la Iglesia Católica ha tomado y lo ha absolutizado, ¿verdad? Al punto que hoy tenemos ¿cómo es que se llama? El magisterio, le llaman así, magisterio, que básicamente tiene toda autoridad, ¿verdad? Lo que dicta es eso es verdad absoluta. Lo que ellos dictan, lo que ellos dicen puede ser contrario a las escrituras, es verdad, y no se puede contrariar. Muy bien, Agustín también entró en la controversia pelagiana, el tema del libre albedrío. Él de hecho es de los primeros, ¿verdad?, que lo enfoca bien. No como lo hemos llegado a conocer nosotros ahorita, pero sí está bien. Punto B. Influyente en apologética por la autoridad del magisterio católico romano. Ahí estaba la palabra. Comentarios. Una de las primeras epistemologías cristianas teístas elaboradas, aunque muy bajo la influencia de Platón.
Agustín dice mucho sobre la verdad en un sentido bastante abstracto, como si fuera una forma platónica. Finalmente, ubica la verdad en la mente de Dios y la identifica con la naturaleza personal de Dios. Al igual que con Platón, la relación entre la verdad divina y la mente humana que participa de la verdad es un tanto oscura. Es mejor decir que Dios revela verdades al hombre por medio de su control soberano, su autoridad y su presencia en el mundo. Entonces, por medio de su gobierno, ¿verdad? Su control soberano, por medio de su gobierno, por medio de las cosas que Él hace, nos revela la verdad. Por medio de su autoridad, o sea, por medio de su palabra, por medio de su enseñanza, Él nos revela la verdad. Y por medio de la obra de redención, por medio de su presencia en el mundo, como tanto para salvarlo como para preservarlo, Él nos enseña la verdad. Entonces debemos buscarla en las tres áreas. Como siempre hablamos de los triángulos, ¿verdad? Preferidos de Frame, la figura geométrica preferida del Dr. Frame, y tenemos que aprender a amarla. Las dificultades aumentan cuando Agustín considera el error, porque ¿cómo puede existir el error en la verdad? La teoría de la privación o del hueco no es satisfactoria. Si Dios lo creó todo y gobierna todas las cosas, tanto las privaciones como las realidades están dentro de su plan. O sea, Él ordena tanto lo que es como lo que no es. Ese es el punto. Si es verdaderamente soberano, si no estaríamos diciendo que esos huecos se escapan a su soberanía. Él no está en control de los huecos, no es realmente soberano. Entonces, el escepticismo de Agustín sobre la experiencia sensorial y sobre el conocimiento de los detalles no es bíblico. La escritura pone mucho énfasis en la narración histórica y en el testimonio basado en la experiencia sensorial. Tenemos la resurrección, y la resurrección, uno de los testimonios que utiliza la misma Biblia en cuanto a la resurrección es que hubo cientos de testigos, ¿verdad? Hubo cientos de personas que lo vieron resucitar. Eso es un testimonio sensorial. La combinación, tampoco somos como la persona ignorante en la utilidad de la fe, porque según Romanos 1, nadie es religiosamente analfabeto. Todos saben que Dios existe, son conscientes de su dominio, de su eterno poder y deidad. Que lo tapen, que lo rechacen, que lo ahoguen, que lo frenen, eso es otro tema. La combinación de verdad abstracta y escepticismo sobre la experiencia sensorial sugiere la dialéctica racionalista y racionalista de la filosofía no cristiana. Pero Agustín busca creer que puede entender. Muy bien, entonces sí avanza un montón, igual con muchas huellas de Platón, pero avanza muchísimo. Pasemos ahora a la filosofía. No por nada San Agustín sigue siendo muy respetado hasta el día de hoy, ¿verdad? Sus escritos muy mal valorados dentro de las tradiciones, tanto católicas como protestantes. Bueno, principalmente de corte reformado. Ok, filosofía medieval. Estamos hablando de los siglos 5, 6, más o menos a partir del siglo 6. Durante los siglos 5 y 6 no pasa gran cosa dentro de la teología ni en la filosofía, que son ramas muy afines, ¿verdad? Empiezan a estrecharse bastante. Casi que no se puede hablar de filosofía sin hablar de teología, y no se puede hablar de teología sin hablar de filosofía. La cristiandad de hecho domina la filosofía durante toda esta época, pero no hay nada nuevo, no hay ningún avance hasta Anselmo. Durante el oscurantismo hay mucho neoplatonismo. Los cristianos se meten a estudiar mucho a Plotino y se infiltra entonces el neoplatonismo en la iglesia y el gnosticismo. Entonces la teología cristiana llega a un punto en el que deja de ser cristiana y es más neoplatonismo bautizado, ¿verdad? Neoplatonismo con jerga cristiana, pero no es muy cristiano. Entonces no hay avance, lejos de avance parece que más bien hay retroceso. Entonces neoplatonismo cristiano. Tenemos primero a Pseudo Dionisio, de los siglos IV y V. Muchos lo consideraban el verdadero Dionisio,
No se supo que era falso hasta después. Entonces, Tomás de Aquino, por ejemplo, él lo cita como si fuera Dionisio. Dionisio el Areopagita, el Areopagita. Areopagita significa que vivía en el monte de Ares, en el monte o la colina de Marte, la colina del dios de la guerra. No Kratos, Ares. Y que fue convertido a través de la predicación de Pablo, ¿verdad? Él aparece en Hechos, si no me equivoco. Sí, Hechos 17:34 menciona a Dionisio. Entonces creían que era él, que era este Dionisio. Convenció a muchos cristianos de que sus escritos venían de la época de los apóstoles. Tomás de Aquino, como ya les dije, pensaba que realmente era ese converso de Pablo. Y lo cita mucho. En realidad es un escritor sirio, muy probablemente, que aplica la terminología cristiana a los conceptos neoplatónicos. Y el traductor de este autor, de Pseudo Dionisio, fue Juan Escoto Erígena, del año 810 al 877. Tradujo a Pseudo Dionisio y otras obras griegas. Fue el principal teólogo del Renacimiento carolingio. Presenta una mezcla ambigua de temas bíblicos y neoplatónicos. Entonces, de nuevo, sobre el problema del mal, fue uno de los muchos que dijo que el mal no existía. No es un pensador muy importante en realidad, pero su principal tarea fue traducir a Pseudo Dionisio. Entonces, por culpa de él, podríamos decir, la iglesia se vio muy influenciada por el neoplatonismo. Ahora sí llegamos a alguien que logra avanzar en la filosofía y el pensamiento cristiano, Anselmo de Canterbury, del año 1033 al 1119. Trasfondo: muy influenciado por Platón y por Agustín, que también fue influenciado por Platón. A veces se llama el segundo Agustín, se le llama el segundo Agustín. Él desarrolla un principio epistemológico que nosotros deberíamos abrazar. Tal vez no todo lo que él dice deberíamos abrazarlo, pero este principio deberíamos abrazar. Y es, en latín, credo ut intelligam vean cómo suena parecido al principio de Descartes, ¿verdad? En lo que dijo, pienso, luego existo. Él pone de su punto de partida para demostrar su existencia de su propio pensamiento, y a partir de ahí toda la verdad, se llega al conocimiento de toda verdad a través de, o como partiendo del hecho de que puedo pensar. Le da mucha autoridad al pensamiento. Sin embargo, esta es la posición presuposicionalista por excelencia. Creo para entender. Primero está mi confianza en las escrituras. Eso está primero. Y a partir de mi confianza en las escrituras, puedo llegar a entender el mundo, puedo llegar a entender la verdad, puedo llegar a conocer realmente, y aplica a todas las áreas de la vida. Entonces, este principio es presuposicionalista por excelencia. Sugiere que la fe precede al razonamiento, al menos en asuntos divinos. Anselmo contrasta esto con creer para comprender. Bueno, pero quizás sería mejor decir que tanto la fe como la razón deben estar sujetas a la palabra de Dios. Entonces, yo no entiendo el mundo para poder creer en Dios. Yo no voy a ir a las evidencias primero para poder creer en Dios, que ese es el enfoque evidencialista de la apologética, que dice, no, la razón es suficientemente poderosa como para que yo llegue con evidencias de que Dios existe, y entonces la gente va a creer inevitablemente, porque la gente es racional y la razón es todopoderosa. Entonces yo le presento suficientes evidencias y la persona debe poder llegar a creer en Dios. ¿Cuántos han razonado de esta manera? Es lo más común. Cuando se trata de apologética es lo más común. Pero no, realmente no es así. Primero creo en Dios y luego puedo entender el mundo. Y luego veo las evidencias
inevitablemente me señalan a Dios. Luego veo cualquier área de avance del pensamiento humano y todo me señala a Dios. ¿Por qué? Porque toda verdad es verdad de Dios. Entonces, está muy bien realmente. Tenemos que recordar, para poder entender el mundo, lo primero, mi punto de partida es mi fe, confianza en las Escrituras. Sugiere también que la razón es el objetivo de la fe, que la razón va más allá de la fe o se basa en ella de alguna manera. Esto se puede tomar en buen sentido, se puede tomar en mal sentido. Yo creo que él no se está moviendo hacia un pensamiento autónomo, sino que de la fe pasa al entendimiento basado en la fe, la cual está basada en la revelación de Dios. Debe ir ligado. Esta palabra yo creo que no existe. La gota Frame utiliza la versión en inglés de esta palabra. Esta es una traducción, un intento de traducción de la palabra. Credo de entendimiento. Entender y creer. Casi de la mano. Y ambos descansando sobre la revelación de Dios, la palabra de Dios. Cur Deus Homo es una obra. ¿Por qué el Dios hombre? Es un libro muy importante, quizá el más importante de Anselmo. Es un tratado extremadamente influyente sobre por qué Jesús se encarnó y murió como satisfacción por el pecado. Habla de encarnación y de expiación por primera vez. Recuerdan que los teólogos hasta este punto no han hablado de expiación, no han hablado de sustitución, no han hablado de la obra de Cristo en esos términos. Hablan de salvación, pero la idea de salvación que tienen es muy escueta, muy abstracta y muy débil, de hecho. Dios se hizo hombre porque los hombres habían pecado. El pecado ofende a Dios y alguien debía quitar esa ofensa. Ese es el énfasis de Anselmo. El Redentor debía ser Dios, porque solo Dios puede quitar una ofensa contra Dios. El Redentor debía ser hombre, porque solo el hombre podía obtener reconciliación y recibir el perdón, porque el hombre era el ofensor. Lutero y Calvino enfatizan más fuertemente la sustitución penal, Jesús tomando el castigo por nuestro pecado. Es algo racionalista, Anselmo, punto B. Dejando a Cristo por fuera, como si nunca nada se hubiera sabido de él, el libro prueba mediante razones absolutas la imposibilidad de que el hombre se salve sin él. Entonces llega a la conclusión de que Cristo tiene que haber existido porque no había otra manera de que el hombre se salve. No suena a credo entendimiento, pareciera que él está razonando a partir de, para la redundancia, a partir del razonamiento autónomo. El libro, sin embargo, introduce solapadamente muchas presuposiciones bíblicas. Entonces, no es tan así. Yo creo que él está intentando presentarlo de manera apologética, tal vez evangelística un poco, pero aún así mete muchas presuposiciones bíblicas. Monologio. Argumentos racionales sobre la existencia, la unidad y la naturaleza de Dios, similares a los de Aquino. Observen nuevamente el plan, que nada en la Escritura debe promoverse por la autoridad de la Escritura misma, sino que cualquier cosa que la conclusión de la investigación independiente declare como verdadera debe ser brevemente aplicada por la fuerza de la razón. Suena a pensamiento autónomo. Yo creo que no fue malintencionado, simplemente tal vez no se detuvo a pensarlo mucho. No estaba quitando a Cristo ni la Escritura, puesto que constantemente él está razonando a partir de una cosmovisión muy cristiana. Básicamente lo que está haciendo es esto. Digamos que el pensamiento cristiano fuera como una pizza, ¿verdad?
Entonces, es como un ejercicio filosófico lo que él está haciendo. Entonces, aquí tenemos a Cristo, por ejemplo. Aquí tenemos a doctrina del Espíritu Santo. Tenemos la creación. Tenemos la iglesia. Y así, etcétera, etcétera. Todas las piezas de la fe cristiana, artículos de la fe cristiana. Entonces, el ejercicio filosófico es este: quitemos a Cristo, ¿verdad? Y él básicamente lo que está haciendo en esas obras es, a partir de todo lo demás que conoce de las Escrituras, porque no lo rechaza ni lo elimina, más bien lo mete constantemente. A partir de todo lo que conoce de las Escrituras, llega a la conclusión de que Cristo tiene que existir. ¿Ya? Entonces, ese es el ejercicio que está haciendo, es muy común en los filósofos. Entonces él concluye que Cristo es real, no lo está quitando realmente, simplemente es un ejercicio de razonamiento. Proslogio: el argumento ontológico para la existencia de Dios. El argumento ontológico para la existencia de Dios es un argumento un poco complicado y muy común. Bueno, ahora ya no tanto, pero muy común en aquel entonces. La idea es esta: Dios tiene toda perfección. Ese es el argumento. Dios tiene toda perfección. Existir es algo bueno, es una perfección, ¿verdad? No existir es algo malo, existir es algo bueno. Por lo tanto, Dios existe. Si Dios es Dios y tiene toda perfección, tiene que existir. ¿Dirían ustedes que es un buen argumento para la existencia de Dios? Probablemente no. Se siente un poco como redundante, ¿verdad? Es así como se siente. Ha habido mucha controversia en torno a este argumento. El argumento y ha tomado muchas formas, ¿verdad? Muchos filósofos lo presentan de una u otra manera, y de hecho lo vamos a ver repetido más adelante. Pero el punto es que ha creado mucha controversia, muchos lo abrazan, muchos lo rechazan, y no todo el mundo sabe exactamente por qué. ¿Ya? ¿Por qué lo abrazan? ¿Por qué lo rechazan? No es fácil poner el dedo exactamente dónde está el problema con este argumento, pero no es el mejor definitivamente. Fundamentado en Parménides, Platón, Agustín, rechazado por Aquino y Rand, aceptado en varias formas, revisadas por los racionalistas continentales, los idealistas, algunos apologistas recientes, algunos filósofos del análisis del lenguaje como Malcolm y Plantinga, filósofos del proceso y teólogos. Parece un juego de palabras, pero muy difícil de refutar. Ha cautivado a filósofos de todas las generaciones desde entonces. Formulaciones. Primero, Dios es un ser del que nada más grande puede ser concebido. O sea, no se puede pensar en nada más grande que Dios. Eso es el primer punto. Está bien, es una muy buena definición, eso es correcto. No se puede pensar, no es posible imaginar algo o alguien más grande que Dios. Está bien. Segundo, un Dios que existe fuera de la mente es más grande que uno que existe solo en la mente. Por ejemplo, tratando de demostrar la existencia de un unicornio, si yo dijera que un unicornio realmente existe y que lo vi, eso le da un carácter más valioso al unicornio que si simplemente digo que leí acerca de un unicornio en un libro de ficción o que yo me lo imaginé, ¿cierto? Entonces, algo que existe fuera, algo que existe en la realidad, tiene más valor que algo que existe solo en la mente. Ese es el segundo punto. Entonces, si Dios existe solo en la mente, entonces no es tan grande. Pero si Dios existe fuera de la mente, es más grande que si existe en la mente. Ok. Por lo tanto, si Dios existiera solo en la mente, podría concebirse uno más grande que Él. Es decir, yo me puedo imaginar un Dios y tal vez alguien más puede imaginarse uno más grande todavía. Es decir, uno que exista, o uno que exista fuera de la mente. Eso no puede ser. O sea, no puede ser cierto que Dios exista solo en la mente. Sería contradictorio a la definición de Dios. Por lo tanto,
Dios tiene que existir necesariamente fuera de la mente. Forma simplificada, Dios es perfecto, la perfección implica existencia, por lo tanto, Dios existe. Este argumento puede interpretarse en términos del platonismo de Agustín. Hay algo profundamente verdadero en esto. Lo perfecto, la perfección más alta, la norma o criterio para toda perfección, tiene que existir, debe ser real. Entonces, cuando pensamos en algo perfecto, tiene que haber un punto de referencia para decir que algo es perfecto. Y ese punto de referencia no es nada que tengamos en este mundo creado, ¿cierto? No podemos ver perfección en nosotros. No podemos ver perfección en nosotros mismos ni en los demás. Entonces tiene que haber algo real, algo que exista, que sea el punto de referencia de toda perfección. Porque si no, no tendríamos criterios para decir que algo es mejor que otra cosa. No tendríamos criterios para decir que algo es más bueno, que algo es más justo, que algo es más santo, que algo es más digno, más valioso. No podríamos pensar en esos términos, pero lo hacemos. Quiere decir que hay un punto de referencia. Debe existir una perfección más alta que gobierna todo lo que pensamos sobre la perfección. Es un buen argumento en ese sentido, ¿verdad? Es bíblico, es persuasivo, si se piensa bien, si se analiza bien, añadiendo estas calificaciones de la perfección. El problema, no todos están de acuerdo con qué es perfección. Nosotros creemos que existir es una perfección. Este argumento da por sentado que existir es una perfección. Pero, ¿qué pasa si le preguntamos a un budista qué es lo mejor que le podría pasar? Lo mejor que le podría pasar es dejar de existir y unirse a ese gran uno abstracto, sin personalidad, ¿verdad? Entonces, para él eso sería perfecto. Entonces, los conceptos de perfección pueden variar, por lo tanto, no es el mejor argumento en ese sentido. Para el budista, nirvana es perfección. No ser es perfección. No existir es perfección. Entonces, para ellos este argumento no va a servir. En fin, esa es parte del problema. Como les digo, cuesta poner el dedo exactamente en dónde está la dificultad con ese argumento, pero si se razona desde un punto de vista bíblico, alimentado por nuestro conocimiento cristiano, entonces sí tiene sentido. Pero si usted no conoce nada de la Biblia, está hablando con una persona que no cree en la Biblia y que sus presuposiciones son completamente otras, el argumento no va a servir, no le va a ayudar a llegar a Dios. Porque entonces, para el budista, ese Dios que nosotros estamos tratando de mostrarle es un ser abstracto que no existe, una forma de energía, ¿me explico? Entonces no funcionaría con ellos. Muy bien. Ese ser que corresponde a la verdad imperecedera debe existir. Así interpretado, el argumento de Anselmo demuestra solo un ser formal sin contenido, no el Dios de la Escritura necesariamente. Saltémonos los tres argumentos, pasemos a leer. Sin embargo, hay algunos indicios de que la formulación de Anselmo de este argumento, en oposición a las formulaciones de Descartes, Spinoza y otros, tiende hacia un presuposicionalismo definitivamente cristiano. Él no lo está poniendo en esos términos, pero la forma en que él presenta el argumento ontológico es presuposicionalista. Entonces, al final está siendo presuposicionalista porque está alimentándolo con su concepto de perfección que viene de las Escrituras, su concepto de lo virtuoso, lo bueno, lo santo, lo justo. Todo eso viene de las Escrituras. Entonces, para él tiene sentido y él llega a la conclusión de que Dios existe, o le parece razonable el argumento porque lo tiene completamente alimentado de sus presuposiciones bíblicas. Creo que no era consciente de eso. Ahora nosotros analizándolo nos damos cuenta. Está bien, no estoy diciendo que esté mal. Lo que digo es que no va a funcionar como un argumento persuasivo para alguien que no es creyente. Está muy bien para nosotros, para pensar acerca de Dios, para elevar nuestro concepto de Dios, para hablar como un cristiano
que tal vez tiene dudas en cuanto a la perfección de Dios. Entonces, ese tipo de cosas, para un contexto fundamentado en las Escrituras, va a funcionar bien, va a ser edificante. Muy bien. ¿Por qué creemos que es presuposicionalismo? El documento está escrito como una oración, como un razonamiento en la presencia de Dios. Está claro entonces que el autor no tiene dudas reales sobre la existencia de Dios. Está hablando con Dios. Le pide a Dios que aclare su comprensión, reconociendo su debilidad y la pecaminosidad de su propia naturaleza. Anhelo comprender en cierto grado tu verdad, la cual mi corazón cree y ama. ¿Se dan cuenta? Entonces está partiendo de lo que cree. Él cree y ama la verdad, cree en y ama la verdad de Dios de corazón. Y le pide a Dios, partiendo de ahí, comprender esa verdad. Pues no busco entender para poder creer, sino que creo para poder entender, pues también creo esto, que a menos que crea, no debería entender. Y eso es lo que vemos en el mundo secular, en la antítesis. No creen, por lo tanto, no entienden. Y la Biblia lo pone en términos así, ¿verdad? El hombre carnal no puede entender las cosas de Dios. No puede, no quiere y no puede entender las cosas de Dios. Eso es epistemología cristiana. Eso es presuposicionalismo. Razonar partiendo del hecho de que Dios existe. Y ese hecho no se cuestiona. Y a partir de ahí entonces yo emprendo mi tarea de conocer. El título, aquello de lo cual no se puede concebir nada más grande, se toma como un dato dado por revelación, una presuposición. Cuando Gaunilo responde, Gaunilo es otro escritor, y Anselmo le pide que responda a su argumento. Entonces Gaunilo responde bajo el título En nombre del necio, ¿verdad? Gaunilo le responde y se hace pasar por un necio, se hace pasar por un incrédulo, que dice que no hay Dios. Entonces Anselmo se niega a responder al necio y le responde a Gaunilo, el católico, y le dice, él apela a la fe y a la conciencia de Gaunilo porque sabe que Gaunilo es católico. Entonces sigue siendo presuposicionalista. Ni siquiera se mete en el juego de Gaunilo, de que Gaunilo le responde como si él fuera necio, como si él fuera un ateo, y él le dice, pero yo sé que usted no es ateo. Entonces de nuevo se niega a responder al necio de acuerdo a su necedad, por decirlo así, y prefiere partir del hecho de que Gaunilo realmente es católico y que ambos están operando con base en que Dios es real. De estas consideraciones está claro que Anselmo tiene un Dios particular en mente y un concepto de perfección derivado de las Escrituras. Uno podría entonces aceptar esta prueba, entre comillas, como un argumento presuposicional genuino, exponiendo el papel de la existencia divina dentro del sistema de la fe cristiana, como el ejemplo de la pizza. Entonces aquí tengo a Dios. O sea, que vemos a Dios y a la luz de todo lo que Él revela y todo lo que creo de las Escrituras, voy a llegar a la conclusión de que Dios existe. Muy bien. Incluso como tal, difícilmente podría ser persuasivo sin más prolegómenos epistemológicos, si estamos hablando con alguien no cristiano. En general, la naturaleza del argumento es difícil de determinar. Aquí hay elementos tanto de racionalismo platónico como de un genuino conocimiento cristiano. Reconstrucción. La prueba puede verse como una apelación a la propia presuposición, su compromiso básico, su paradigma de perfección. Para los cristianos, el Dios de la Escritura es nuestro paradigma de perfección, debe existir. De lo contrario, todas las evaluaciones y predicaciones carecen de sentido. Y pasamos ahora a el último de hoy, Tomás de Aquino. Estamos haciendo buen tiempo. Lamento no haber traído poco.
Porque si yo tengo sueño y estoy cansado estando aquí al frente, no puedo imaginar cómo están ustedes que están sentados y solo escuchando mi arrulladora voz. Ok. Tomás de Aquino es considerado el más grande filósofo cristiano de toda la historia. Básicamente. Importancia. Tomás de Aquino es el más importante de los pensadores medievales y hasta el Vaticano II su filosofía dominó el pensamiento de la Iglesia Católica Romana. Los cristianos lo usan mucho en apologética. De hecho, el ministerio de Ligonier, ellos son apologistas clásicos, utilizan mucho los fundamentos de Anselmo, los fundamentos de Tomás de Aquino. Entonces, lo vamos a criticar porque lo vamos a criticar, pero no le vamos a faltar el respeto. Sigue siendo muy bueno, pero lo vamos a tener que criticar. Vivió solamente 49 años, escribió un montón de libros bien densos y bien complicados. No fue nada simplón en su escritura, o sea, uno no agarra una obra de él y la lee una vez y dice que la entendió. Ya, hay que leerlas, releerlas, es bastante complejo, muy productivo. Vean que escribió un montón de libros y muy brillante, pero como todo el mundo cometió errores. En respuesta al desafío de los nuevos escritos descubiertos de Aristóteles, que se usaban contra el cristianismo, Aquino produjo una síntesis amplia e ingeniosa entre el cristianismo y Aristóteles. Entonces, Aquino es un sintetizador, lamentablemente. Él toma conceptos como, bueno, ya hemos visto algunos de ellos, pero toma conceptos como el de la creación. Nosotros creemos que Dios creó el mundo de la nada, pero a partir del razonamiento de Aristóteles, Tomás de Aquino dice que el mundo siempre ha existido, por ejemplo. Vamos a ver, hay otros. También entabla algunas relaciones o correlaciones o sinónimos, similitudes entre el Dios bíblico y el primer motor que menciona Aristóteles, ¿verdad? El primer motor que no era capaz de amar al mundo. Muy bien. Ante el surgimiento de estos nuevos escritos de Aristóteles, básicamente, Tomás de Aquino, y yo creo que no está tan equivocado en esto. Tomás de Aquino dice, bueno, en lugar de mandar a todo el mundo a que quemen los libros y que no lo lean y que eso no es cristiano, o que no le den pelota, él dice, no, dado que ya se había utilizado a Platón en la iglesia, él dice, bueno, usemos a Aristóteles también, vamos a leerlo, vamos a estudiarlo y vamos a utilizarlo para mejorar, según él, el pensamiento cristiano. Produjo una síntesis entonces, y Tomás de Aquino también se vio muy influenciado por el neoplatonismo, particularmente a través de Pseudo Dionisio, del que ya hablamos. Entonces vean, una mezcla terrible. Aristóteles por un lado, Pseudo Dionisio con su neoplatonismo por otro lado, y trata de meter estas cosas en el cristianismo. Entonces él empieza con la Biblia, pero también mete a Agustín, a Platón, a Aristóteles y el neoplatonismo. Intenta como darles consistencia, unirlos, ¿verdad? Pero en ese proceso está condenado a cometer errores, serios. Entonces vamos a sonar criticones en esta parte porque estamos buscando una defensa de la filosofía cada vez más fiel a las escrituras. No dudamos que él haya sido cristiano, no vamos a poner en tela de juicio su cristianismo, su fe, simplemente es un mal ejemplo en algunas cosas. Él no abrazó el credo ut intelligam, ¿verdad? De Anselmo. La fe y la razón. Es curioso porque él comienza diciendo en una de sus obras, un error pequeño al principio es un grave error al final.
y pretende definir entonces lo esencial primero. Sin embargo, debió haber seguido su propio consejo, porque sí comete un error aparentemente pequeño al principio, que luego se hizo muy, muy, muy grave. Él escribió una obra llamada su Suma Teológica, que es como un resumen, es como una teología sistemática, si se quiere. No lo terminó. Y en esa suma él dijo que la filosofía lo cubría todo, que por lo tanto no necesitábamos de nada más, incluyendo la teología. Él dice, no, ni siquiera necesitamos teología si tenemos filosofía. La filosofía lo cubre todo. Entonces él dice que existen dos niveles de pensamiento humano: la razón natural, por decirlo así, y que sirve para conocer este mundo, para conocer las cosas de este mundo, las cosas físicas, lo que es perceptible por los sentidos. Pero para conocer acerca de la salvación, para conocer acerca del alma, para conocer acerca de esas cosas espirituales, necesitas fe. Entonces, la fe para él es otro tipo de pensamiento humano. Hace una distinción entre el reino natural y el reino de la gracia. El reino natural, manifestado en el Estado, los gobiernos civiles, y el reino de la gracia, manifestado en la iglesia. Incluso algunos protestantes han adoptado esta posición de los dos reinos. Yo no sé si ustedes han escuchado eso. No es una posición consistentemente bíblica, agarró mucha popularidad lamentablemente en uno de los seminarios de más renombre de las iglesias reformadas, en el seminario Westminster de California. Y de hecho el mismo Frame, yo creo que escribió una obra, sí, él escribió una obra que se llama La Teología del Escondido. El escondido es como se llama el lugar donde se encuentra el seminario de California. Entonces él escribió una obra que se llama así, La Teología del Escondido, y criticó esa posición fuertemente, la posición de los dos reinos. La Biblia lo que enseña es que nuestra razón natural está corrompida a causa del pecado, y que por el pecado reprimimos incluso la verdad que el mundo enseña acerca de Dios. Entonces no hay una división ahí el mundo creado por Dios debería llevarnos a pensar en Dios, pero a causa de nuestro pecado reprimimos esa verdad, y por lo tanto es necesaria la gracia. Esa distinción entre esos dos reinos y esas dos formas de pensar no es bíblica. Muy bien, vamos a ver. Estoy haciendo mucho comentario, ¿verdad? La razón natural que opera aparte de la revelación puede descubrir muchas cosas, no sobre el mundo natural, sino incluso sobre Dios, su existencia y atributos principales. Se puede conocer a Dios mediante razonamientos autónomos sin la revelación. Básicamente eso es lo que está diciendo, como el motor primario de Aristóteles. Otras cosas solo se conocen por revelación y se reciben solo por la fe: la Trinidad, la creación de la nada, etc. C. También se revelan algunas cosas comprobables por la razón natural, de modo que aquellos que no pueden demostrarlas pueden, no obstante, conocerlas. Entonces, si uno no puede demostrar la existencia de Dios porque uno es muy burro, ¿verdad? Ese es el razonamiento entonces puede acudir a la fe y verlo simplemente a la luz de las Escrituras, como él se revela en las Escrituras, pero debería poder demostrarlo por medio de la razón. Nada más que si no puede porque es muy burro, entonces créalo simplemente por fe. Esta distinción hace que la razón sea autónoma dentro de su propia esfera, aunque la fe tiene un poder de veto, ¿verdad? La fe puede, al final tiene más autoridad aparentemente que la razón. Si su razón no le alcanza, siempre puede acudir a la fe, ¿verdad? Lo que le está diciendo. Incluso cuando la razón contradice algo revelado. Cuando la razón y la fe llegan a conclusiones distintas, la fe debe ganar, básicamente. Él sí cree que la Escritura reina sobre todas las áreas, eso es bueno, y sí, vamos a ver,
es bueno, excepto por esa distinción que él hace del conocimiento. Si él hiciera esa distinción sería genial, pero bueno, en fin. Por lo tanto, Tomás desarrolla un esquema metafísico básico a partir de Aristóteles y ajusta los datos de la escritura a ese esquema lo mejor que puede. El problema de Tomás de Aquino es que empieza su fundamento en el paganismo, en el razonamiento autónomo. Ese fue el error. Eso está aquí abajo. En el segundo piso está la fe, que sí, está por encima y sí es superior, pero la pregunta es, ¿se puede construir una filosofía verdaderamente cristiana sobre un fundamento no cristiano? Obviamente no, obviamente va a tener errores, obviamente va a tener flaquezas. Epistemología. Tomás afirma, junto con Aristóteles y en contra de Platón, que en general las formas se encuentran en las cosas, junto con la materia, no en un mundo aparte. El conocimiento entonces es una cuestión de abstraer las formas de las cosas en las que se encuentran esas formas. Autonomía de la razón y eco completamente, ¿verdad? De Aristóteles. Todo conocimiento entonces comienza en la experiencia sensorial, pero no es conocimiento genuino hasta que el intelecto activo determina las propiedades esenciales o universales de las cosas que investiga. Como no tenemos experiencia sensorial de Dios, ni de los ángeles, ni de las cuestiones espirituales, podemos conocerlos solamente por revelación o por sus efectos. Entonces, él menciona 3 vías que hay que comparar con las 3 vías de Orígenes. Orígenes tenía sus 3, él no las vimos como vías, pero bueno. La vía de causalidad, atribuir a Dios la capacidad de causar todas las cosas conocidas en la experiencia. Todo necesita una causa y la primera causa de todo tiene que ser Dios. Es la misma idea del motor primario, ¿verdad? Vía de remoción, la vía negativa. Dado que Dios sobrepasa nuestro intelecto, no podemos decir qué es Dios, no podemos describir su esencia, pero podemos aprender lo que no es, al distinguirlo de todo lo que es meramente finito, de todo lo que es criatura. De nuevo, aquí está bien plagado el neoplatonismo, ¿verdad? Que dice que no se puede escribir a Dios en positivo, pero se puede describir en negativo. No podemos conocer su esencia realmente. Es verdad que no podemos conocer su esencia. Sí podemos conocer su esencia, porque su esencia es lo que... Era una pregunta, sí, perdón. Porque su esencia es lo que Dios es, y Dios se describe a sí mismo a través de sus atributos. Entonces, no podemos experimentar su esencia de manera que nosotros podamos decir, yo sé lo que es ser tan bueno como Dios, o yo sé lo que es ser tan justo como Dios. No, eso no lo sé, no puedo saberlo por experiencia, pero puedo saberlo por su revelación en sus atributos, lo que Él dice, lo que Él da a conocer acerca de sí mismo. Entonces sí podemos hablar de Dios. La Biblia no habla de que haya un pedacito de Dios que no podamos conocer, del que no debamos hablar, no lo pone en esos términos. Ahora sabemos que Él es inmenso y que hay cosas, tal vez no cosas de Él, sino las implicaciones de lo que Él es, no las podemos conocer. Jamás, no podríamos, es imposible. Podemos conocer, podemos decir cómo es Dios, no qué es Dios. Es correcto, pero el juego ahí es, sí, es la tarea entre la esencia, ¿verdad? Saber, no podemos describirla, sí podemos, a eso es a lo que vamos. No podemos decir qué es Dios como en una palabra, eso es, pero podemos describir su ser a través de sus atributos. Entonces hablamos de su cómo. ¿Qué tan diferente es de qué es Él? No sé, porque la Biblia sí lo pone en términos de Dios es amor, por ejemplo, ¿verdad? Sí, la más tradicional. La bíblica es lo mismo que Jesús. Sí, correcto. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los adoradores lo orarán en espíritu.
porque Eso es lo más que nos podemos acercar a a algo concreto de su de naturaleza. su esencia. De su esencia, correcto. Pero Pero podemos describir su esencia. podemos decir cómo es. Incluso, pero podemos decir, por ejemplo, Dios es amor. La Biblia lo pone así, Dios es amor. Es más allá va más allá de una descripción. Pero ¿Me también explico? Dios Es algo esencial decir Dios es amor. Sí, pero No es lo mismo que decir Dios es amoroso. ¿Me explico? Eso es una declaración de su esencia. Dios, El punto es que Dios es santo, eso son también declaraciones. exacto, el punto es que su esencia no se puede describir en una palabra. Yo creo que ese es el punto. No se puede poner como una etiqueta. Esto es lo que Dios es. Porque es tan grande que no podemos conceptualizarlo de ese modo. Pero Él se ha dado a conocer de maneras que nosotros podemos saber cuál es su esencia. ¿Cómo es su esencia? Pero ¿cómo? Volvemos a una pregunta, podemos saber más cómo que qué. Sí. Podemos saber más cómo que qué. Aquí se llama bien por eso, yo diría, se llama bien cómo por Dios. Está bien. Voy a hacer de Vida de eminencia, no inmanencia, no se confundan. Eminencia. Atribuir a Dios en sumo grado cada perfección conocida en nuestra experiencia. Entonces, nosotros admiramos por naturaleza el poder, la inteligencia, la fidelidad, la bondad, la justicia. Las admiramos. Cuando las vemos, las reconocemos y las admiramos. Entonces, a través de esta vía de conocimiento de Dios, decimos, bueno, Dios es lo más justo que existe, lo más poderoso que existe, lo más inteligente que existe, lo más fiel que existe. Entonces, ante una buena cualidad, yo puedo atribuírsela a Dios en grado sumo. Comentario. En ningún momento de estas discusiones sobre el método Tomás exige que el proceso esté sujeto a la revelación que Dios hace de sí mismo. Hay mucho razonamiento autónomo ahí metido, ¿verdad? Vamos a ver, tengo yo el derecho de decir que algo es bueno y que por lo tanto entonces Dios es lo más bueno que existe, o que algo es, o alguien es inteligente y que por lo tanto Dios es lo más inteligente que existe. Es decir, me ha dicho Dios que Él tiene todas las cualidades que yo creo que Él tiene. El punto de partida es el problema aquí. Estoy partiendo de mis conceptos, de lo que es mejor, de lo que es admirable, de lo que es bueno, y se lo atribuyo a Dios, asumiendo que es válido, asumiendo que tengo ese permiso. Pero me coloca a mí en la norma. Yo me convierto en la norma, no Dios. Yo me convierto en la norma de lo que es bueno. Yo me convierto en la norma de la perfección, si lo hacemos de ese modo. Entonces tenemos que darle vuelta. Tenemos que entender que si vemos justicia y reconocemos justicia, es porque Dios es justo. Y porque creados a su imagen todavía algo dañada, o muy dañada, pero todavía hay reflejos de su imagen en nosotros. Entonces, es al revés. Yo veo justicia, un indicio de justicia en el hombre porque Dios es justo. Yo veo un indicio de bondad en la humanidad porque Dios es bueno. Y es su definición de bondad la que cuenta, no la definición que yo pueda tener de bondad. Es su definición de amor, y no la definición que el mundo tenga de amor, la que yo puedo atribuirle a Dios. Que ese es el error que se comete hoy día en muchísimas iglesias, específicamente hablando del tema del amor, ¿verdad? Porque el mundo ha definido el amor de una manera, ya no es la misma definición de la Biblia. Lo definen de una manera en la que se confunde. Jeff, usted lo ha dicho ya varias veces, ¿verdad? Que no es verdaderamente amor. ¿Qué? Como el mundo ve el amor, no es amor, sino tolerancia, ¿verdad? Tolerar todo. Me pareció que a veces usted lo había dicho. Tolerarlo todo, eso es amor para el mundo. Entonces, cuando nosotros entendemos así el amor y decimos, Dios tiene que ser lo máximo en amor, quiere decir que Dios tiene que ser lo más tolerante que hay en el mundo. De modo que Él no va a enviar a nadie al infierno porque es sumamente tolerante. Él tolera absolutamente todo, tolera incluso el pecado, ¿verdad? Ese es el problema de este razonamiento. No podemos razonar en esos términos. No se parte de lo que nosotros consideramos bueno y se lo atribuimos a Dios en grado sumo. Hacer eso es peligroso.
tendemos a hacerlo, lamentablemente, pero es peligroso. Se vuelve un ídolo. Es correcto, estamos rompiendo de nuevo el segundo mandamiento. Yo me hago la imagen de Dios a mi propia imagen, en lugar de... Al fin y al cabo, tener un Dios diferente. Sí, también totalmente. Ok, por lo tanto, nada impide que estos razonamientos se vean atrapados en la dialéctica racionalista y racionalista. Dios se convertirá en una versión más grande de las propiedades de las criaturas, o un opuesto indefinido por remoción a esas propiedades. La escritura debe ser la que habla. Presuposición también. Lenguaje acerca de Dios. Ningún lenguaje se aplica a Dios y a las criaturas unívocamente, o sea, en el mismo sentido. Como hombre para Sócrates y Platón. Si yo digo Sócrates es un hombre, Platón es un hombre, todos sabemos que ahí la palabra hombre se atribuye a los dos de la misma manera. No hay una diferencia. La predicación unívoca colocaría a Dios y a las criaturas en el mismo nivel. Este lenguaje tampoco se aplica a Dios y a las criaturas de manera esencialmente diferentes, equívocamente, como hombre a Sócrates y a una pieza de ajedrez. Uno le puede decir a una pieza de ajedrez un hombre, ¿verdad? Mueva sus hombres, hablando figurativamente de las piezas de un juego de ajedrez, pero no es igual decir que Sócrates es un hombre que decir que una pieza de ajedrez, un peón, es un hombre. Obviamente no es lo mismo. Pues entre Dios y la creación hay algunas semejanzas y algunas relaciones especialmente causadas. El lenguaje acerca de Dios se caracteriza mejor como analógico, según él, ¿verdad? Ni puramente unívoco ni puramente equívoco. Saludable, por ejemplo, aplicado a la medicina como causa de salud, a la orina como una señal de salud. Entonces, las mismas propiedades se aplican a Dios que a las criaturas, pero en diferentes grados y de maneras diferentes. Decir que una persona es justa y decir que Dios es justo no se aplican, según él, no se aplican de la misma manera. No es lo mismo decir, o no es el mismo concepto de justicia el que le aplico a un hombre que el que le aplico a Dios. Hay cierta verdad en eso, pero me parece que se enreda más de lo necesario. Por lo que les decía ahorita, si hablamos de justicia en el hombre simplemente como reflejo de la justicia de Dios por haber sido creado en su imagen. En fin, comentario. Los eruditos han debatido largamente sobre la naturaleza de la predicación analógica en Tomás. Por ejemplo, cuando decimos que Dios es santo, ¿estamos diciendo simplemente que Dios es la causa o la santidad en las criaturas, o estamos diciendo algo más? Tomás es muy agnóstico acerca de lo que Dios es en sí mismo. Por otro lado, afirma saber, incluso demostrar información definitiva sobre Dios, e incluso decir que Dios es causa de santidad, es decir, algo definitivo. En cualquier caso, las distinciones aquí muestran el racionalismo y el irracionalismo del enfoque de Tomás, construyendo toda la estructura sobre la razón natural de Aristóteles. Tomás debe ser totalmente agnóstico acerca de Dios, reducirlo al nivel de las criaturas o adoptar algún compromiso inestable entre ellos. Por eso surge su idea de las descripciones analógicas, parte de su fundamento pagano. Lamentablemente eso es así. La alternativa bíblica. Dios nos dice en las Escrituras cómo hablar de Él. Él nos da un lenguaje que se refiere naturalmente a Él mientras lo distingue de las criaturas. El problema de Tomás consiste en tratar de desarrollar el conocimiento de Dios por pura extrapolación del conocimiento natural, sin desarrollar su estructura básica a partir de la autorrevelación de Dios. La analogía o el ser correspondiente a este lenguaje análogo, hay una realidad análoga. No solo se aplica santo tanto a Dios como a las criaturas, sino que existe una propiedad de santidad que se encuentra en Dios y en las criaturas de diferentes maneras. Y de ahí la escala del ser. Hizo muchas cosas buenas, insisto.
y es muy respetado, pero metió las patas y se enredó con el paganismo, se enredó con el neoplatonismo, se enredó con Aristóteles, Es una se ensalada. adaptó, se hizo una ensalada. Entonces lo vamos a criticar por eso. Vamos a recordarlo lamentablemente en este curso, lo vamos a recordar por eso. Vendrán otros cursos de historia del cristianismo, posiblemente, donde se le recordará más dignamente. Pero en este curso, dado los propósitos y objetivos del curso, vamos a recordarlo mal a tu manera. Lo hemos criticado. Muy bien. Preguntas de estudio, ahí las tienen. 5 preguntitos nada más. De nuevo, ¿verdad? Espero que les ayude un poco a canalizar. Recuerden que el examen va a estar basado sola y exclusivamente en las preguntas. Entonces, si ustedes hacen las preguntas concienzudamente, cuando las lleguen a estudiar, las eso les va a servir para aprobar el examen. Totalmente. Muy bien, oremos para terminar. Dios eterno, una vez más, te agradecemos por la historia por la que has llevado a tu iglesia hasta nuestro tiempo. Gracias, oh Dios, porque hoy podemos reconocer sin temor que estamos en un mejor lugar, en una mejor posición en cuanto al pensamiento cristiano. Si bien nos falta muchísimo por desarrollar y no sabemos cómo nos verán nuestros hermanos dentro de 100, 200 años, hoy podemos decir que estamos mejor que hace 100 años, que hace 200 años, que hace 1000 años. Estamos mejor. Y eso solamente por tu gracia y por tu misericordia para con nuestra generación. Te alabamos por eso. Te pedimos que nos ayudes a ver ese valor y que nos ayudes a apreciarlo y aprovecharlo. Aprovechar el hecho de que el pensamiento cristiano ha llegado hasta acá y hoy nosotros podemos pararnos en los hombros de todos esos hombres que han ayudado al proceso y razonar en vista de lo que ellos han postulado y en la medida que han sido fieles a las Escrituras, enséñanos también a hacerlo. En la medida que han sido infieles, ayúdanos a evitarlo para que de aquí en adelante el pensamiento cristiano solo avance, para que de aquí en adelante el pensamiento cristiano solo crezca y para que en nosotros, muy personalmente, también podamos crecer en nuestro aprecio por tu palabra, por tu revelación, crecer en nuestra perspectiva de tu revelación, de la Escritura, en nuestra perspectiva de tu persona, en nuestra perspectiva de tu obra de redención, de la persona de Cristo, que todo eso solamente crezca, que se fortalezca, que se eleve, para que podamos vivir cada vez más sujetos y conformes a tu palabra y a lo que ella enseña. En todas las áreas de la vida, enséñanos a ser consistentes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Nos fuimos en blanco. Tengo hambre y sed. No de justicia. También de justicia, pero en este momento tengo más hambre y sed de comida y de bebida. El reino de Dios no es de comida ni de leche. Correcto. Gloria. Sí.